vida como cristianos y dentro de nuestro servicio también a Dios, que hacemos de la manera incorrecta, aunque las hacemos, ¿sí? Normalmente nosotros como cristianos llegamos a la conclusión de que mientras estemos haciendo, hemos de estar bien delante del Señor. Pablo ataca directamente esta idea a la iglesia de Corinto. Y mientras él ataca esta idea, él menciona algunos pormenores que no menciona a nadie más, sino únicamente a la iglesia de Corinto. Por eso voy a pedirles que me acompañen a primera carta a los Corintios en el capítulo 14. Primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 14. A medida que lo vaya encontrando, váyase colocando por favor sobre sus pies. Primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 14. Dice la palabra del Señor y leo para ustedes: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues
toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vamos a hablar de Dios. Padre, yo sé que ya hemos orado por este sermón y que Dios, tú has escuchado la oración. Yo sé que tú has atendido, Señor, la súplica de tu pueblo y que tu Espíritu Santo se encuentra orando, Señor, en medio nuestro, para que esto sea una verdad viva en nuestros corazones. Yo sé que tú has escogido los oyentes de manera especial, que también has escogido al predicador de manera especial y que también has escogido el texto de manera especial. Ahora, Dios, te suplicamos que tú seas, Dios, quien coloque este texto en los corazones y mentes de mis hermanos, y que tú seas, oh Dios, con poder, haciendo que la piedra sea quebrantada, Señor, que la roca sea molida, y que tú estés cincelando en ella para que nosotros seamos formados a tu carácter. Padre, haznos unir a través de los dones, haznos unir a través de las cosas que tú nos has dado, nuestros talentos, nuestras capacidades. Haznos, Señor, uno en Cristo. Haznos uno en nosotros mismos, en un mismo sentir, para que unidos a ti seamos uno solo con la Trinidad. Padre, te rogamos que nos ayudes a notar la intención de las cosas que nosotros hacemos y que nos des la oportunidad, Señor, la fortaleza para poder conformar nuestra vida a ese carácter glorioso de nuestro Señor y Salvador. Padre, rogamos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hemos leído uno de los pasajes más controversiales para el mundo cristiano de nuestros días. Es uno de los mensajes más controversiales para el mundo cristiano de nuestros días, de tal manera que nosotros dentro de nuestra teología hemos formado segmentos sobre los cuales podemos hablar. ¿Sí? Por ejemplo, tú puedes leer en el capítulo 12 de esta misma carta, la primera carta a los Corintios, a Pablo hablando de la unidad de Dios, de la autonomía del Espíritu Santo, de la autonomía del Padre y de la autonomía del Hijo. Y esto lo muestra mostrando que es un solo Dios. De esto obviamente hay claridad en nuestra mente. Pero al mismo tiempo Pablo en este mismo capítulo 12, él empieza a hablar de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada una de las personas. Mira cómo él lo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándoos o se os llevaba a los ídolos mudos? Y luego dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios
que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Si nosotros notamos por un momento la forma en la que Pablo está mencionando esto, parece que él estuviera colocando algunos segmentos particulares que la mayoría de teólogos de nuestro tiempo, la teología moderna, ha dividido en tres grupos: ministerios, operaciones y dones. ¿Sí? Sin embargo, la intención de Pablo no es de ninguna manera segmentar la operación del Espíritu Santo y dividirla entre ministerios, operaciones y dones, sino que él está hablando de una manera unificada de la misma cosa. Él está hablando de la operación del Espíritu Santo en la vida de los creyentes y la forma en la que estos dones que Dios nos ha entregado es provechosa para nosotros mismos. Mis hermanos, Pablo no está intentando tener una división allí, sino al contrario, él está unificando las cosas. No a unos se les dan ministerios, a otros operaciones y a otros dones, sino que en una persona han de estar presentes las tres cosas y ha de poder vivir por el Señor llevando a cabo las tres cosas. Ahora, la intención de Pablo al hablar de este tema en particular es que nosotros notemos cuál es el propósito por el cual Dios está dándonos estas cosas a los creyentes. Si tú notas por un momento el capítulo 12, mirarás que Pablo empezó hablando de los dones, de lo que no había hablado todavía en toda la carta. En el capítulo 12 ha dicho: hermanos, no ignoren acerca de los dones espirituales. Pero en el capítulo 13 dice: pero si yo tengo dones y no tengo amor, entonces no soy nada. Y luego en el capítulo 14 luego retoma nuevamente el tema de los dones y dice: si yo tengo esto, entonces tengo que manifestarlo de esta manera. Y ese es el tema particular de todo nuestro capítulo. Mira cómo Pablo lo señala en el versículo 3: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Luego nuevamente el versículo 5: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora mira el verso 12: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Y nuevamente el verso 17: porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Y luego el verso 26 nuevamente lo repite: que hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. El propósito de Pablo volver a señalar el tema de los dones después de haber concluido con que el amor es superior a los dones, es recalcarle a los corintios que la intención de los dones que han recibido de parte del Señor es para la edificación de la iglesia. Dios no le ha dado dones espirituales a los creyentes para confirmar que sí son creyentes. Dios no le ha dado dones espirituales a los creyentes para que se sientan útiles. Dios le ha dado dones espirituales a los creyentes para la edificación de la iglesia. Ahora, la diferencia que tiene esto con respecto a las otras iglesias en toda Asia Menor y en todas las iglesias plantadas por Pablo es que en la iglesia de Corinto era en el único lugar donde Pablo necesitaba hablar de dones extraordinarios a causa del desorden presentado entre ellos con respecto a los dones. Ellos estaban utilizando los dones para la división de la iglesia. Voy a repetir eso porque parece algo ilógico. Pero ellos estaban utilizando los dones para la división de la iglesia. Increíble, ¿no? Cuando tú piensas en dones, inmediatamente tú estás pensando en una manifestación extraordinaria de parte de Dios
mediante la cual tú eres sobresaliente entre los demás. Y de esa misma manera pensaban también los corintios. De la misma manera pensaban de tal forma que entre ellos había una discusión entre cuál de los dones era el mayor entre ellos. Y esta discusión los llevó a tal punto que como las lenguas eran lo más evidente entre la iglesia de que una persona poseía un don, todos deseaban el don de lenguas. Pero mis hermanos, no lo deseaban para edificación. Ellos deseaban el don de lenguas no para edificación, sino que lo deseaban para evidencia de que habían recibido de parte de Dios un don extraordinario. Cuando tú ves los otros lugares donde Pablo habló en sus cartas con respecto a los dones del Espíritu Santo, tú notarás que el único lugar dentro de las cartas de Pablo donde Pablo advierte de una manera tan enfática con respecto a los dones extraordinarios es en la iglesia de Corinto. Tú esperarías que Pablo haga esto en la iglesia de Roma, ¿no? Él habló a la iglesia de Roma de una manera directa, hablando de teología y sacando todo su arsenal teológico para demostrar que la salvación es del Señor y no del hombre. Pero cuando tú lo ves hablando de los dones allí, él no encuentra por ningún lado el momento ni el motivo tampoco para hablar de una forma directa como lo ha hecho a la iglesia de Corinto con respecto a este tema. Mira, en la iglesia de Corinto Pablo habló de tantos dones extraordinarios que no habló de esto ni a todas las otras iglesias unidas como lo hizo a la iglesia de Corinto. En el capítulo 12 Pablo les menciona estos dones. Vaya conmigo al capítulo 12 de 1 de Corintios. En el versículo 8 les dice él esto y empieza: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro la profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Al menos 9 dones extraordinarios le mencionó Pablo a la iglesia de Corinto, y estos dones no los menciona Pablo a ninguna otra iglesia, sino solamente a la iglesia de Corinto. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la motivación? Bueno, la razón es que la iglesia de Corinto era la iglesia que más necesitaba ser instruida con respecto a los dones extraordinarios, porque se habían salido de control. En esto Pablo entonces le demuestra a la iglesia de Corinto que aunque existan todas estas manifestaciones extraordinarias entre ellos, aún así deben recordar que es el mismo Espíritu el que ha hecho esto en todos. No hay un Espíritu más poderoso que me ha dado a mí el don de lenguas, mientras hay otro menos poderoso que le ha dado a él el don de revelación, sino que a todos les es dado por el mismo Espíritu los dones de acuerdo a la manera en la que Él ha querido hacerlo. Pero Pablo resalta ahora en el capítulo 14 cómo es que cada uno de estos dones tiene un propósito, y el propósito es la edificación de la iglesia. Usted se preguntará por qué Pablo está diciéndole a la iglesia de Corinto, si es por el mismo Espíritu, que el don de profecías es superior al don de lenguas. Y evidentemente él explica cuál es la razón. La razón por la cual el don de profecía es superior al don de lenguas es que el don de profecía es para la edificación de otros. El don de lenguas era para la edificación de sí mismos. Por eso les dice: cállense, a no ser que haya alguien que venga y lo interprete. Mira, lo dice el versículo 5: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis,
porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para la edificación de la iglesia. Lo que Pablo está diciendo es que cuando las lenguas son interpretadas, entonces ahora cumplen el propósito directo de los dones, que es la edificación de la iglesia. Por eso el don de profecías siempre fue superior al don de lenguas. Y la razón de esto es que edificaba a los otros, a diferencia de lo que pasaba con el don de lenguas. Vamos un momento, acompáñenme a Romanos en el capítulo 12. Romanos en el capítulo 12. Usted ya lo debe haber conocido mucho. En los primeros versículos Él nos llama a que nos entreguemos por completo a Dios, a que nos presentemos totalmente, nuestro cuerpo sea presentado como sacrificio vivo al Señor. Luego nos llama a no conformarnos a este ciclo, sino a renovar nuestro entendimiento para hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Y después de hablar de esto, entonces Él ahora también va a hacer lo mismo con la iglesia de Roma. Va a mencionarles los dones y la forma en la que los dones deben ser administrados. Romanos en el capítulo 12, versículo 6. Le dice Pablo a la iglesia de Roma: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el de que enseña, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y nuevamente Pablo repite a la iglesia de Roma también: el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Si usted nota un momento, la estructura de lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Roma y lo que él ha dicho a la iglesia de Corinto es idéntica. Los dones están en medio del tema del amor. El amor es la centralidad de Pablo cuando habla de los dones. Y en lo que tú has acabado de leer de Romanos, te darás cuenta que el único don extraordinario mencionado por Pablo a la iglesia de Roma es la profecía. De resto, ningún otro. Los demás dones que él está mencionando son dones ordinarios, no extraordinarios. Y me refiero a ordinarios porque pueden ser practicados sin ese poder sobrenatural que haga que seamos superiores a otros, que requieren estar por encima de las cosas naturales. Por eso hablo de ordinarios. Así que si tú notas, él está hablando de el que enseña, él está hablando del que sirve, del que preside y del que exhorta, ¿sí? Y estos dones permanecen en la iglesia. La razón evidentemente es que estos dones no hacen parte de la niñez de la iglesia, sino de la madurez de la iglesia. Ahora, vamos un momento a Efesios también, en el capítulo 4. Efesios en el capítulo 4. Y usted debe recordar también muy bien este pasaje. Nuevamente Pablo habla de la unidad de Dios. Mira cómo lo dice a partir del verso 1. Yo pues, preso en el
Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y ahora escuchen. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él es el mismo que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Solamente, mis hermanos, estos tres pasajes en el Nuevo Testamento hablan de una manera directa de los dones del Espíritu Santo. Y estos tres pasajes fueron escritos por el mismo autor. Y estos tres pasajes concuerdan en su estructura. Primeramente, se encuentra en medio del amor. En todos los pasajes, en los tres pasajes, se habla de los dones en relación del amor. En todos los tres pasajes se habla de los dones en relación a la unidad. Y en todos los tres pasajes se habla de los dones en relación a la edificación de la iglesia. El propósito de Pablo hablar de estos dones extraordinarios no es que nosotros tengamos conocimiento de cuáles son los dones, y hay gente que inclusive los ha numerado y ha dicho, son tantos ministerios, tantas operaciones y tantos dones. No, mis hermanos, la intención del Nuevo Testamento no es decirnos cuántos y cuáles son los dones espirituales, sino que está mencionando algunos de los dones espirituales que Dios concede a los creyentes. Y el propósito directo de cualquier don espiritual, el que sea, es la edificación de la iglesia. Por eso cuando Pablo está hablando a los corintios con respecto a esto, él no lo está haciendo en un tono sumiso, él lo está haciendo en un tono airado, él lo está haciendo en un tono fuerte, para que la iglesia de Corinto entienda que no se trata de los dones, se trata de la edificación de la iglesia. Y por eso la iglesia de Corinto estaba intentando, causando más bien división a través del uso de los dones espirituales. Mis hermanos, en verdad nosotros podemos trabajar para el Señor y no para el provecho de la iglesia. Eso en últimas dirá que nosotros no estamos trabajando para el Señor, sino para nosotros mismos. Claro, hermanos, por supuesto que nosotros podemos trabajar para nosotros mismos. Por supuesto que nosotros podemos trabajar para sentirnos bien en nuestras conciencias.
Por supuesto que nosotros podemos trabajar para sentirnos superiores a los que no hacen lo que nosotros hacemos. Y por supuesto que nosotros podemos trabajar mientras nos quejamos constantemente del trabajo que estamos realizando. Increíble, pero es lo que pasaba en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto no tenía su centralidad en la edificación de la iglesia. La iglesia de Corinto tenía la centralidad en la superioridad de sí mismos, mostrando cómo se mantenían ellos un cierto estándar superior a otros. Ellos tenían la aureola que les mostraba que ellos sí habían recibido un don de lo alto. Esto es lamentable porque en las iglesias cristianas de nuestros días esto es lo que pasa en todo momento. Hay sectas inclusive como por ejemplo los Pentecostales Unidos que han llegado a la conclusión que para una persona ser bautizada por el Espíritu Santo entonces tiene que hablar en lenguas. Necesita volver a leer este pasaje que Pablo escribió a los Corintios. Tantas clases de idiomas hay. Ahora, mis hermanos, la centralidad del pasaje de Pablo debe ser recordada en nosotros por distintas motivaciones. La primera de ellas es que nosotros debemos recordar primeramente que al venir a Cristo, nosotros hemos recibido de parte del Señor dones que nosotros podemos usar para la edificación de la iglesia y para provecho de los hermanos o para tener satisfecha nuestra conciencia. Lo demás que nosotros debemos recordar, además de esto, es que nosotros hemos recibido también dones del Espíritu Santo, los cuales deben ser ejecutados de la manera correcta. Y por último, también debemos recordar que hemos recibido dones del Espíritu Santo para que nosotros sirvamos al Señor con alegría, como dice Pablo en este pasaje. Ahora, tenemos que recordar nuevamente la raíz, mis hermanos, de nuestro pasaje. Estamos viendo la raíz de nuestro pasaje, no las ramas. Primero necesitamos llegar a la raíz. Y 2 sermones atrás mencionamos que la raíz de todo el problema en la iglesia de Corinto estaba en la división de la iglesia. Después de esto mencionamos que la iglesia no estaba amando, sino que estaba colocando los dones por encima del amor. Y hoy mencionando por qué Dios está dándole dones a los hombres para la edificación de la iglesia. El motivo de la intención de superioridad en los dones en la iglesia de Corinto radicaba en su corazón, se encontraba en la división de la iglesia. Esa división estaba causando un profundo mal dentro de la iglesia, y esto era evidente de tal manera que entre ellos mismos habían severas discusiones aún con respecto a la manera en la que los dones eran empleados, con respecto a la superioridad de los dones y con respecto a la forma en la que eran empleados también. Por eso Pablo se ve en la necesidad de atacar estas cosas. Para nosotros, evidentemente, en nuestro tiempo, el que una persona posea un don, como por ejemplo de sanidades, es una conclusión, nos lleva a una conclusión directa de que esa persona tiene una intimidad profunda con Dios. Pero nada es más alejado de la verdad. Lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto es que ellos, a pesar de que tenían estos dones, no había una intimidad profunda con el Señor, sino que había entre ellos rencillas, divisiones e incluso acusaciones los unos a los otros. Si tú miras la carta de Pablo a los Corintios, desde el capítulo 1 verás un común denominador. En la primera parte, cuando Pablo comienza su carta, en el capítulo 1, él está exhortando a la iglesia de Corinto porque hay divisiones entre ellos a causa de quién es el mejor predicador o del mejor líder para ellos. Unos dicen, Apolos es el líder, porque Apolos es un predicador excelente. Y otros decían, no, pero Pablo es el líder, él nos plantó, él es un apóstol de Cristo. Otros decían, no, él no es ningún apóstol de Cristo. ¿Sí? Así que Pablo nuevamente replica en su segunda carta, la que nosotros tenemos como segunda, él nuevamente replica y dice, yo tengo todas las características de apóstol.
Luego, después de esto, Pablo está hablando a la iglesia en el capítulo 3 con respecto a las divisiones directamente que hay entre ellos. Y él les dice: nosotros solamente somos colaboradores de Dios, ustedes son linaje de Dios, edificio de Dios, labranza de Dios, y por eso deben ser un solo cuerpo. Luego él tiene que defender su apostolado, y en el capítulo 5, luego nuevamente tiene que hablar con respecto a la necesidad de que entre ellos hayan personas que juzguen. ¿Cuál es el propósito? Bueno, que siempre cuando hay alguien cometiendo pecado dentro de la iglesia o fuera de ella, o dentro de la casa o fuera de ella, va a tener sus defensores y sus acusadores. Hay una división de conceptos con respecto a qué es lo que toca hacer con estas personas. Y Pablo está respondiéndole a la iglesia de Corinto y le dice: mira, iglesia, ustedes deben quitar el perverso entre ustedes, arrojarlo a Satanás para que su alma se salve. Luego en el capítulo 6, él les exhorta, porque entre ellos hay divisiones de tal manera que uno le roba al otro, un hermano en la fe defrauda a otro, lo tumba en un negocio, le hace una mala jugada en un negocio y luego lo demanda ante las autoridades civiles. En el capítulo 7 tiene que hablar de la división con respecto a las mujeres casadas que llegan a la fe y sus esposos no, o los hombres que llegan a la fe y sus esposas no, ¿qué hacer con ellos? Luego en el 8 nuevamente habla del mismo tema al exhortarle que el que sabe que está comiendo de algo que fue sacrificado a un ídolo, pues que no coma, pero que si es inocente y no sabe, pues que se lo coma con tranquilidad. Y luego en el capítulo 9 está nuevamente peleándole a la iglesia de Corinto que él sí es un apóstol, no como algunos dentro de la iglesia dicen que él no es ningún apóstol. Luego en el capítulo 10 él tiene que encargarse de hablar con respecto a la libertad del creyente, diciéndole que al creyente todo le es lícito, pero no todo le conviene. El capítulo 11 tiene que hablar de las divisiones con respecto a la participación de la Santa Cena. Y luego, obviamente, el capítulo 12 replica nuevamente dones y recordarles que en los dones hay unidad, porque aunque somos muchos miembros, es un solo cuerpo. Así que los dones no son para discusiones, sino que los dones son para la edificación de la iglesia. Y por eso en el 13 les habla con respecto al amor que debe haber entre creyentes, y en el capítulo 14 les demuestra que los dones son para edificación, y en el capítulo 15 llegó a la conclusión última: muchos de ellos no son verdaderos creyentes, necesitan que se les predique el evangelio. Y por eso les dice: además, hermanos, os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Eso es el evangelio, hermanos. Esa es la conclusión de Pablo. La iglesia estaba llena de un montón de personas que decían ser creyentes, pero en realidad, en el fondo de su corazón, lo que había era una gran evidencia de que ellos no habían en verdad conocido el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es la razón? Pablo ha evidenciado que las divisiones de la iglesia demuestran que ellos no son verdaderos creyentes. Por eso, hermanos, el corazón de este pasaje está descargándolo Pablo al hecho de que entre ellos debe haber profundo amor, de que se deben amar, y que cuando haya amor, entonces en la iglesia dejará de ser una niña espiritual. Cuando la iglesia practique el amor y haya unidad entre ella, entonces los dones extraordinarios desaparecerían de ella, no serían necesarios, porque necesitaban esto para poder mantenerse en seguridad. Pero cuando la iglesia madurase, entonces podría olvidar lo que era de niña.
Mira como Pablo se lo dice en el capítulo 13: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Y luego en el versículo 20 del capítulo 14, nuevamente Pablo lo replica: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Usted ha visto dos niños discutiendo entre ellos por un juguete? Están discutiendo por ellos, por un juguete, y ellos, no es el momento de la pelea, lo único. Ellos salen corriendo a su papá y le dicen: mire que esta hizo esto, mira que esta hizo esto otro, mira que esto de acá, mira que esto de allí, mira que esto de acá. Es una niñería. Su forma es una forma de vida, pero tú los ves al rato y están otra vez allí, ¿sí? Igual, como si nada hubiera pasado. Esto es lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Esto sucedía entre ellos. Eran niños espirituales. Y la evidencia de esa niñez espiritual, independiente del tiempo que llevaban, es que ellos no estaban utilizando lo que Dios le había dado para la edificación de la iglesia. Ellos estaban centrados en sí mismos. Esto es una invitación, hermanos, gloriosa de parte de Pablo, a que nosotros entendamos que la centralidad evidente de nuestros dones entregados por el Señor es para la edificación de la iglesia. Cuando un don no está siendo para la edificación de mis hermanos, lo que yo debería hacer, aunque sea el que tiene el don más hermoso de todos, es quedarme callado y quieto. Es lo que Pablo recomienda a la iglesia de Corinto. Él dice: mira, yo quiero que todos hablen en lenguas, pero sobre todo que profeticen. Pero si alguno habla en lenguas y no hay quien interprete, entonces guárdeselo y hágalo usted solo. Es el ejemplo del músico de la iglesia que tiene un gran talento para tocar, un gran talento para cantar, pero es profundamente conflictivo con sus hermanos. No, pero es que ¿qué va a hacer la iglesia sin el músico? Va a hacer lo que siempre ha sido. Lo que debe hacer el músico entonces es hacer lo mismo que hace la persona que tiene el don de lenguas: irse a su casa, encerrarse en su cuarto y tocar allá solo. El propósito evidente, mis hermanos, de que Dios nos haya dotado de grandes capacidades para que nosotros nutramos a los hermanos es ese exactamente, que nosotros podemos nutrir a los hermanos con ellos. Hay aquí algunas aplicaciones que nosotros debemos tener claras con respecto al uso de nuestros dones y que nosotros debemos mantener en nuestra vida, independiente de que hayamos recibido el mejor don de todos de parte del Señor. Lo primero claramente está, es que los dones son para usarlos, ¿no? Los dones no son para guardarlos. El que no coloca en práctica sus dones es como aquel que enterró su talento. Él enterró su talento y vendrá en algún momento el señor de la casa y el dueño del terreno y le pedirá cuentas con respecto al talento que le ha dado, ¿sí? Y cuando esto suceda, entonces el Señor lo tratará duramente y le dirá: siervo malo. ¿Cuál es la razón? La razón es que no puso nunca en práctica sus dones. Claro, claramente está, hay un llamamiento a colocar en práctica los dones. El motivo por el cual los talentos se llaman talentos es por esa parábola de los talentos, ¿sí? Y cualquier talento que tenga un hombre es un don de parte de Dios. Ahora, evidentemente, después de que nosotros seamos claros en que Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros diferentes capacidades, es para la edificación de la iglesia, también tenemos que decir que esos talentos y capacidades están restringidos por la edificación que estén produciendo a los demás. Si esos dones y capacidades que Dios nos ha dado no están produciendo ningún tipo de edificación al otro, sino que están siendo una carga para los demás hermanos, entonces yo lo que debería hacer es irme a mi cuarto, meterme en mi cuarto y estando en mi cuarto e encerrado, entonces utilizarlo para mí mismo. Es duro esto, hermanos, sobre todo en algunos oficios dentro de la iglesia que son mucho más sobresalientes que otros.
y evidentemente algunos oficios también que son más necesarios o imprescindibles dentro de la iglesia. Pero Dios no tiene ningún tipo de controversia en lo que Él está diciendo y no hay error en lo que Él dice. Pablo está expresando que aquel que utiliza el don de lengua de una manera incorrecta debería sentarse dentro de su casa, irse a su casa y entonces hacerlo de una manera privada. Continúa siendo aplicativo a cualquiera de los demás dones. Hermanos, comúnmente nos pasa que al utilizar nuestros dones estamos pensando más en nosotros que en los demás. Pero no se trata de eso. No se trata de la manera en la que a mí me gusta. No se trata de lo que a mí me deleita. No se trata de que esto me impresionó. La pregunta es, ¿esto verdaderamente es para la edificación de la iglesia? Y en esto, en muchas áreas, nosotros vamos a estar limitados en la práctica efectivamente de nuestros dones. Dios ha dado, por ejemplo, un don de ser una persona bastante capacitada para razonar con respecto a la matemática del mundo, que demuestra la evidencia de que Dios se encuentra presente en toda ella. ¿Sí? ¿Esto ha pasado? Hay algunos autores importantes, matemáticos hoy, muy importantes en el mundo cristianos, que demuestran cómo la matemática lo único que hace es dar evidencia del Señor y evidencia de su obra en el mundo. Ahora, supongamos entonces que lo ponemos todas las semanas acá a hablar acerca de esto. ¿Sería para la edificación de la iglesia? Por supuesto que no. ¿Cuál es la razón? Su capacidad por entender operaciones matemáticas, algebraicas o físicas es mucho más alta que la mayoría de las personas dentro de la iglesia y no va a edificar a la iglesia. Por ende, ¿qué debería hacer? Bueno, tal vez escribir un buen libro con respecto al tema, ¿sí? Tal vez dar charlas en las escuelas, en colegios, de esta manera, o universidades. Va a utilizar el don que Dios le dio dentro del lugar donde Dios lo mandó a que lo haga. Y de esta misma manera opera una gran cantidad de dones dentro de la iglesia que nosotros vamos a tener que restringir en nuestro uso. Y esto pasa hasta en las operaciones más evidentes de la iglesia. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Corinto que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. ¿Qué está diciendo él? Que aunque hayan recibido un don, que es el don de profecía, ese don es controlado por aquella persona que lo recibió y sin duda tendrá que ser limitado cuando no está ejecutando la labor para la cual le ha sido entregado. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Algo más que tenemos que evidenciar, y es que los dones han de causar profundo gozo y alegría en la vida de un creyente, no una profunda carga, angustia y amargura. ¿Sí? Los dones que Dios le ha dado a los creyentes han de producir esto en los creyentes. Comúnmente encontramos personas dentro de la iglesia ejecutando el don que Dios les ha dado de una manera amargada, profundamente adoloridos, profundamente nostálgicos, profundamente tristes. Se convierte para ellos en una carga realizar cualquier cosa, un don dentro de la iglesia, sea el don que fuere, aún el don de presidir. Pueden tener el don, supongamos, tienen el don de presidir, y entonces el domingo van a tener que presidir. El domingo ya van a tener que presidir otra vez. Me va a tocar ir al ensayo. Luego, después de ir al ensayo, me va a tocar ir a la casa militar a buscar, a poder meter esto en mi corazón. Esto es una carga, hermano. ¿Por qué no me deja a mí más bien para dentro de 15 días? Mis hermanos, los dones ejecutados por el Señor son de profundo gozo y alegría para el cristiano. El cristiano no ha sido llamado por Dios a cargarse con la tarea que le ha sido encomendada. Si esto sucede es por dos motivos: o su relación con el Señor es muy mala, o no es el don suyo, no es aquello a lo que fue llamado. Pablo está mandando a la iglesia de Corinto que lo hagan con alegría, por supuesto, porque están delante del Señor y de esta manera están sirviendo al Señor.
Y es la manera en la que nosotros como iglesia también ejecutamos los dones que Dios nos ha dado. Nosotros llevamos a cabo los dones que Dios nos ha dado con alegría, porque es un gozo para nosotros realizarlo. Y si nos tocara realizarlo vez tras vez, semana tras semana, todo el tiempo estaríamos gozándonos, y aunque terminamos cansados, todavía estaremos gozosos, porque es el don que Dios nos ha dado. Es aquello a lo que Dios nos ha llamado, y es para nosotros una profunda alegría. Mis hermanos, a veces nosotros estamos llevando una carga en nosotros que no nos compete. Mis hermanos, a pesar de nosotros, Dios continúa realizando su obra, y sin nosotros, Dios continuará realizando su obra. Cuando nosotros empezamos a realizar de una manera amargada, triste, afligida, con pesadez, con dolor, con tristeza, lo que Dios nos ha dado para hacer, lo mejor que podemos hacer es hacernos a un lado y tranquilo. Dios continuará llevando su obra, porque es suya. Algo más que debemos pensar con respecto a esto, y es que nuestros dones de ninguna manera causan conflicto en la iglesia. Voy a repetir eso. Nuestros dones de ninguna manera causan conflicto en la iglesia. ¿Sí? Supongamos que hay una persona que tiene el don de administrar. ¿Sí? ¿Recuerda a Pablo en Romanos capítulo 12? El que administra, ¿sí?, como uno de los dones que él está mencionando. Y supongamos que hay una persona que tiene el don de administrar, pero su forma de administración es tan tosca que siempre lleva conflicto a los hermanos. ¿Sí? A él debe hacerse algunas preguntas. Lo primero es si verdaderamente tiene el don de administrar, y lo segundo es si verdaderamente su carácter le permite en el momento desarrollar el don que él tiene. Pablo está llamando la atención a la iglesia de Corinto efectivamente por esto, porque los dones entre uno y otro estaban causando divisiones entre ellos. La forma en la que eso que estaban realizando para el Señor se hacía sin el corazón del Señor y sin el carácter del Señor. Por eso él dice: mis hermanos, entiendan esto. El que canta, cante con entendimiento. El que habla en lenguas, hable con entendimiento. El motivo es que él debía comprender evidentemente que la intención del don era la edificación de la iglesia. Nosotros debemos entender, mis hermanos, que la ejecución misma de nuestro don es de gloria también para los hermanos. No solamente para mí, sino también para los hermanos. Mi don de ninguna manera puede ocasionar conflicto entre mis hermanos. Mi don de ninguna manera puede ocasionarme conflicto con otros hermanos. Hermano, hay personas que verdaderamente tienen este don. He conocido algunas iglesias donde pasa, pero todo el mundo ve a la persona que administra de la iglesia como un ogro, y no tienen confianza ni para acercarse a él. Tienen que irse al pastor y decirle: pastor, ¿usted por qué no habla con este hermano sobre este tema? ¿Por qué tú no vas y hablas con él? No, es que el hermano se pone bravo. ¿Sí? Mis hermanos, nuestros dones han sido dados por el Señor para que nosotros edifiquemos la iglesia en amor. En amor. Eso significa que nosotros nos estamos dando por el otro antes que dándonos por nosotros mismos, y el uso de las cosas que Dios nos ha dado lo hacemos ¿para qué? Para que la iglesia sea edificada, para que la iglesia evidencie el amor, que es la forma en la que la iglesia será conocida según Cristo. Ocasionalmente nosotros entendemos, mis hermanos, que Dios nos ha dado la gloriosa capacidad y también responsabilidad de que nosotros podamos predicar el Evangelio. Pero lo que Cristo ha dicho es que ese Evangelio y la iglesia como tal será conocida cuando la iglesia se ame. ¿Sí? La iglesia de Corinto es una evidencia de que una iglesia puede demorarse 150 años y todavía tener el mismo corazón.
¿Sí? Cuando encontramos los escritores, los padres de la iglesia, en las cartas enviadas a los corintios, encontramos el retrato exacto de la misma iglesia que describió Pablo a los corintios. ¿Cómo así, hermanos? Una iglesia de 150 años todavía luchando con lo mismo. Una iglesia de 150 años todavía luchando con lo mismo. Su corazón, la división interna, su intención de poner en práctica dones por encima de los demás y su intención de ser escuchados por encima de otros también. No es, hermanos, de desechar el hecho de que Pablo toque de una manera tan acertada este tema a la iglesia de Corinto. Él está tocando esto, ¿por qué? Porque esto impide la verdadera adoración. Esto la impide. Por eso Pablo da regulaciones con respecto a la adoración congregacional, a la adoración de la iglesia reunida. Nosotros estamos llamados por el Señor a darnos con todo lo que Él nos ha dado, mis hermanos. Y no tenemos que esperar a que tengamos un don sobrenatural para poder decir, Dios me ha dado este don para poder ponerlo en práctica en la iglesia. La mayoría de nuestros dones, mis hermanos, vienen con nosotros y son otorgados por Dios a la vida de los creyentes, incluso mucho tiempo antes de creer en el Señor. Hace algún tiempo les hablaba a los hermanos en el discipulado acerca de la forma en la que Dios nos prepara para servir a su iglesia. Una mujer que lleva toda su vida, 40 años, trabajando como costurera y viene a los pies de Cristo, no debe dudar ni un solo segundo por qué Dios la puso a trabajar 40 años en eso. Dios nos ha capacitado desde tiempo antes para que nosotros podamos servir con lo que Él nos ha dado a su iglesia. Y eso significa que nosotros entregamos a la iglesia aquello que el Señor ya nos ha dado de antemano. Ahora, claro que no podemos tampoco olvidar el hecho de que Pablo está predicando el Evangelio a la iglesia de Corinto. Y tal vez, hermanos, sea nuestra necesidad, la necesidad de volver a predicarnos el Evangelio. Cada vez, en cada ocasión, cada vez que estemos utilizando mal nuestros dones o no los estemos colocando en práctica, tal vez debemos colocar delante del Señor la intención misma de que nos prediquemos a nosotros mismos. Debemos volver allí a Corintios capítulo 15 y volver nuevamente a preguntarle a Pablo y que Pablo nuevamente nos diga, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Entiendes eso? ¿Qué significa? Que Cristo murió por nuestros pecados. Es una afirmación meramente informativa a tu mente, o puede bajar a tu corazón, puede llegar hasta ti y decirte, porque Cristo murió primeramente por nuestros pecados. Mis hermanos, cuando nosotros entendemos eso, que Cristo murió primeramente por nuestros pecados, entonces ahora sí tenemos la capacidad para poder servir a otros. ¿Por qué? Porque entendemos que hemos sido servidos por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores, el que no tenía que hacerlo y que sobre todo no tenía obligación de llamarnos, y lo ha hecho. Eso nos llama a nosotros a que recordemos el porqué, la primacía de la profecía por encima de las lenguas. La razón es que es para la edificación, para la exhortación y para la consolación. ¿De quién? ¿De nosotros mismos? No, sino de los otros, de los demás. Así que, mi hermano, déjame hacerte el llamado primeramente. Si tú estás utilizando tus dones de una manera incorrecta, este es el momento directo para que tú tomes una decisión. La primera es que entiendas que este don no es tu don. Si te está causando amargura, pesadez y conflicto, entonces no es a lo que fuiste llamado.
Hermano, lo segundo es que entiendas que si es algo a lo que Dios te dio la capacidad de hacer, debes llevarlo a cabo de la manera también en la que Él te mandó a llevarlo a cabo. Dios no solamente te ha dado el don para que lo coloques en práctica, sino que te ha dicho cómo colocarlo en práctica. Y es para la edificación de la iglesia. Mis hermanos, recordemos siempre esto. Dios no nos necesita. Él no nos necesita. No nos necesita. Él continuará siendo Dios sin nosotros. Hermanos, su iglesia no nos hace indispensables. No somos indispensables. ¿Cuál es la razón? El Señor de la iglesia es el que da los dones. Y Él va a suplir las necesidades de la iglesia cuando Él lo desee. La iglesia sin nosotros continuará siendo la iglesia. ¿Sí? Dios sin nosotros continuará siendo Dios. Así que nosotros debemos deleitarnos en el privilegio glorioso que Él nos ha dado de colocar a su servicio los dones. Y en esto debemos recordar, mis hermanos, a Cristo llamándole la atención a Pedro. Pedro, y si yo quiero que Juan viva para siempre, ¿a ti qué? ¿Sí? ¿A ti qué? Bueno, Pedro, deleítate en tu trabajo. Haz lo que yo te he mandado a hacer. Pastorea mis ovejas. Tú deleítate en eso. Tú vas a ser muerto tal vez de una u otra manera, pero tú tranquilo, Pedro, tú tranquilo. Cumple tu ministerio. No te preocupes por los otros. Tú cumple tu ministerio. Deleítate en el Señor con alegría al hacer aquello que Dios te llamó a hacer. Coloca en práctica tus dones y coloca en práctica el amor hacia los otros primero, para la edificación del pueblo, para la edificación de la iglesia, para que la iglesia reciba edificación, para la edificación de la iglesia, para que no seas un niño en tu manera de pensar, sino en tu malicia, para que hagas todo para edificación. De esta manera, mis hermanos, la iglesia de Cristo mostrará el amor de Cristo. Y entonces Cristo será glorificado en la iglesia. Y Cristo será glorificado en tu corazón también. Así que, mis hermanos, esto es un glorioso llamamiento. Es un llamamiento a que nosotros, al ir delante de la presencia del Señor, primeramente le roguemos porque Él nos conceda dones, ¿sí?, que nosotros podamos ejecutar con alegría. Dones que podamos ejecutar con alegría. Dones que edifiquen a su iglesia, para que Él nos ayude a morir más a nosotros mismos y utilizar los dones que Dios nos ha dado de la manera en la que Él quiere que su iglesia sea edificada. Mis hermanos, tal vez al presentarnos delante del Señor, Dios alabe mucho más al hermanito que está recibiendo a nosotros en la puerta que al pastor que estuvo predicando durante toda su vida. ¿Y cuál es la razón? Si el hermanito que está parado en la puerta trae mucha más edificación a la iglesia que el propio pastor, entonces Dios alabará mucho más al hermanito que está parado en la puerta, ¿sí? De la manera que en un cuerpo somos muchos miembros, o son muchos miembros, pero todos parte de un solo cuerpo. Asimismo es la iglesia de Cristo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, mis hermanos, a orar. Padre y Señor de gloria, yo quiero darte muchas gracias, Señor. Gracias, mi Rey amado, por tus misericordias y bondades. Gracias por ser nuestro Señor y Pastor también, porque sabemos que nuestro Pastor nos llevará a pastos delicados. Y sabemos que nuestro Pastor está al tanto de nuestro corazón, que nuestro Pastor está al tanto de nuestro cuidado, que nuestro Pastor nos está dando
maravillosos regalos para que nosotros pongamos en práctica en pro del rebaño. Gracias, Señor nuestro, Pastor nuestro, porque tú has prometido que nos pastorearías con tu vara y tu callado, que tú nos infundirías aliento, que nos darías esperanza, que nos colocarías, Señor, tranquilidad en el corazón y paz. Gracias porque tú nos has llamado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, y déjanos suplicarte que tú nos perdones, porque a veces no sabemos disfrutar de ti. Señor, la amargura de nuestro corazón, nuestras propias luchas, nuestra intención por controlarlo todo, el sin saber del futuro, el temor por lo que sucederá mañana, nuestras luchas, Señor, terrenales, nuestros problemas, tantas cosas, Señor, que ahogan nuestra felicidad en ti y no nos dejan disfrutar, Señor, de esa alegría maravillosa de haber sido llamados tus hijos, Dios. Padre, perdónanos porque a veces las cosas de este mundo nos llaman la atención, son atractivas, Dios, para nosotros, porque a veces, Dios, inclusive los vicios de este mundo nosotros los adquirimos, la amargura, Señor, el conflicto, nuestra intención, Señor, por dominar a nuestros hermanos, a los otros, nuestra incapacidad y ansiedad a no poder controlar las decisiones de los demás. Dios, tantas cosas que ahogan nuestra vida, sin contar, Señor, nuestro remanente de pecado, las cosas de nuestra vida pasada que todavía están desbaratadas, Señor, nuestra falta de dominio propio, nuestra intención, Señor, de deleitarnos temporalmente antes que deleitarnos eternamente. Padre, nuestro olvido por las cosas espirituales, nuestra falta de oración, nuestra falta de comunión contigo, Dios, nuestra falta de verte mucho más como nuestro aliado, el que está al lado nuestro, ayudándonos. Padre, nuestro olvido por recordar los momentos difíciles de que tú estás cargándonos en tus manos. Y, Señor, todas estas necesidades que nosotros traemos delante tuyo son para nosotros carga, en realidad. Dios, no hemos aprendido a descansar, nos preocupamos por el día de mañana, qué comeremos, o qué vestiremos, o qué beberemos. No esperamos el mal que traerá su propio día, sino tantas cosas, Dios, los problemas familiares, los problemas económicos, nuestro deseo, Señor, por salir adelante, por progresar, por prosperar, nuestra intención, Señor, por sacar una carrera, por terminar un estudio, nuestra incapacidad, Dios, por dirigirnos delante tuyo cuando el mundo nos está oprimiendo. Padre, el verte, Señor, y colocarte en segundo lugar cuando no hay salidas, mientras buscamos ayuda en los hombres, tú estás esperando para ayudarnos, Dios, y tantas de estas cosas, Dios de gloria, que nos hacen cada día parecer más a los hombres de este mundo que a los hombres del mundo venidero, Dios. Por eso rogamos tus perdones. Padre, necesitamos de ti, necesitamos más de tu Espíritu. Padre, no tenemos temor al venir delante tuyo como los discípulos a decirte de la misma forma que ellos: acreciéntanos la fe. Señor, de esta manera, ¿quién podrá? Necesitamos de ti, Dios, de que la fe sea acrecentada en nosotros, para depender más de ti, para que el mundo crea, para que nosotros mismos podamos deleitarnos a pesar de que el mundo no lo haga, Dios. Padre, a pesar de que nuestros amigos no se deleiten en ti, que nuestros mismos compañeros de ministerio, que nuestros mismos compañeros de milicia, que aquellos que se sientan junto a nosotros, Señor, en los días domingos, que aquellos que están orando con nosotros en nuestros devocionales personales, que cualquiera de los demás nosotros, Señor, te necesitamos. Y necesitamos, Señor, que tú acrecientes en nosotros ese amor, que tú nos llenes de la alegría de ser parte de tu pueblo, de la alegría de tener un futuro eterno asegurado, de que la muerte ha sido derrotada en Cristo y nosotros la hemos derrotado junto con Él. Padre, la alegría de saber que hemos renacido, que hemos nacido de nuevo de las tinieblas y que podemos, Señor, acercarnos, venir a ti, Señor, buscarte, decirte que te amamos, que requerimos, Señor, una porción mayor de ti.
Padre, que tu gracia sea acrecentada en nosotros, Dios, y que requerimos, Señor, sobre todo, Dios, que tú nos ayudes nuevamente a confiar. Padre, que tú vuelvas a nosotros ese primer amor, esa confianza, esa certeza, esa seguridad, ese buscarte en las mañanas, buscarte en las noches, en las madrugadas, ese hacer vigilias para buscarte, Señor, pasar días de ayuno, anhelándote, Dios, anhelando tu presencia. Dios, pasar tiempos de regocijo, de alabanza, mientras cantábamos, Señor, en nuestra intimidad delante tuyo, mientras danzábamos delante de tu presencia como David, mientras nos alegrábamos, Señor, al son, Señor, de la alabanza a tu nombre. Padre, ayúdanos, Señor, este año a terminarlo, Señor, declarándote, Dios, nuestra necesidad, declarándote nuestra incapacidad, declarándote nuestro deleite, que es en ti, Señor. Padre, aunque el mundo no te ame, nosotros te amaremos. Aunque el mundo no te busque y no te desee, nosotros te deseamos. Aunque el mundo, Señor, no se santifique más, nosotros deseamos ser más santificados. Aunque el mundo, Señor, no se humille más, nosotros queremos humillarnos, porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro amado, y en ti descansamos, Señor, toda nuestra fuerza, todo nuestro vigor, toda nuestra pasión. Deleítate, Señor, en tus hijos, deleítate, Señor, en sus alabanzas. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén.